Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ali de Drienicienia y les doy la bienvenida a la ponencia Lenguaje, Inclusión y Terminología a cargo del doctor Dardo De Becchi, a quien tengo el honor y el placer de presentarles. Antes de escucharlo, voy a leer su currículum, así podemos dar inicio directamente a la ponencia. Después de haber obtenido una maestría en lingüística y un diploma de estudios profundizados en sociolingüística en la Universidad Sorbonne Nouvelle, en 1999 se doctoró en la Universidad de Paris Nord en el Centro de Terminología y Neología del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, con una tesis doctoral sobre el tratamiento de jergas profesionales en empresas. Más tarde, en 2011, obtiene en la Universidad Paris-Denis Diderot el grado universitario más alto en Francia, que es la prestigiosa habilitación para dirigir investigaciones, en cuyo texto propone un modelo teórico-terminológico del funcionamiento de las unidades portadoras de conocimiento y cultura en las organizaciones. Desde 1999 a 2016 ha enseñado terminología teórica y práctica en la Universidad Paris-Denis Diderot, es profesor de lingüística aplicada al management y es docente e investigador en Kitsch Business School, que se encuentra entre las escuelas de negocios más renombradas de Francia. Ha sido conferenciante invitado en la Universidad de Viena, de Turín, de Medellín y de Nantes, y profesor invitado en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, en la Universidad de Nancy, en Francia, y en la Escuela Central de París. También ha participado en varios eventos académicos de la UBA, de la Universidad de La Plata y del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Sus áreas de investigación son principalmente la terminología y la lexicología en organizaciones y las lenguas en relación con los recursos humanos y la gestión de conocimiento, áreas en las que también actúa como consultor. Antes del comienzo de la exposición de Dardo, les quiero recordar a todos los que tengan preguntas que por favor las hagan en el momento que se abra el espacio, que va a ser a las 15:40 más o menos. Vamos a tener una exposición hasta las 15:40, y no las hagan antes porque el reglamento nos pide que por favor no tengamos en cuenta las preguntas anteriores por un tema de orden, y sí a partir de que se abra. Así que bueno, dicho esto, los dejo con Dardo y vamos a disfrutar de la ponencia. Adelante, Dardo, por favor. A ver, ahí debemos estar. No, ahí sí, ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos en Argentina. Muchas gracias por esta invitación. Es siempre un gusto. Tengo regreso, no importa, bueno, sigo. Es para mí siempre un gusto participar en los eventos, por eso le agradezco una vez más a Beatriz Rodríguez de haberme invitado. Esto además me da la ocasión de hablar en castellano, cosa que hago muy rara vez en el mundo académico, porque lo hago ya sea en inglés, ya sea en francés, y le agradezco también de antemano a Ali de Drienicienia, que está sentada al lado mío virtualmente. Bueno, para hablar de muchos temas es como cuando uno ve un árbol, ve las hojas y el tronco, algunas veces ve las raíces, pero para entender cómo un árbol vive, no nos podemos limitar a lo que vemos, hay que ir más lejos. No basta con ver y creer, hace falta entender. Los problemas ligados a la esfera del lenguaje inclusivo son iguales. Hay que entender de qué se trata y no ver lo que se tiene ganas de ver. ¿De qué se está hablando y cómo funciona eso de lo cual se está hablando? Hoy en día nadie puede saber todo. Estamos todos de acuerdo. Las ciencias hoy en día cada vez están más alejadas las unas de las otras, incluso en lingüística, que se ha vuelto una galaxia muy grande, donde el especialista, por ejemplo, de psicofonología, está muy lejos de las preocupaciones que puede tener un terminólogo de empresa, como es el caso mío. Eso significa también que cuando uno va hacia las otras disciplinas hay que ir con mucha humildad y a veces con el coraje de golpearle la puerta
al colega de otro departamento para decirle, ¿lo que estoy diciendo está bien dicho o tengo que corregir? Bueno, así estamos. Ahora bien, detrás del sacrosanto lenguaje inclusivo hay un nudo de cosas que hay que desatar, porque si no lo hacemos, estamos y optamos por la solución del nudo gordiano, cortando todo, que es lo que muchos hacen, desgraciadamente, vamos a tener otros problemas por otro lado. Entre esos otros problemas es de creer que se está hablando de una cosa cuando en realidad se está hablando de otra. Como diría Mafalda, estaríamos confundiendo berenjenas con ascensores. Además, y según los países, esto se mezcla con situaciones sociales, políticas que no tienen nada que ver con el problema del lenguaje. Entonces, hay, dentro de todo, hay que ver una cosa a la vez. Lenguaje, lengua, discursos, signos, inclusión y exclusión sociales, representación, mundo, universo lingüístico, universo extralingüístico y feminización. Todo esto va a exigir definiciones. El DRAE no está en todo porque es un diccionario que busca de orientar a los hablantes del castellano. Ahora bien, cosa curiosa es que el DRAE no conoce lenguaje inclusivo, y es lógico que no lo conozca, porque trata de palabras, cosa que para un lingüista en el fondo no significa mucho. Trata más bien de lexemas, digamos, y no de sintagmas, vale decir de construcciones hechas con palabras. Tampoco entra en los detalles de las ciencias porque no es su rol. Por eso es muy útil para ciertas cosas, pero no para todo, eso hay que tenerlo muy claro. Y para hablar de inclusión y lenguaje hay que ir un poco más allá. Entonces, deshagamos pues este nudo. Hay que tener muy claro que por un lado está el mundo y, por ejemplo, los tomates o la inclusión o la exclusión sociales. Todo eso es el universo extralingüístico. Por otro lado, tenemos las representaciones del mundo, como pueden ser distintos tipos de mapa, las distintas palabras para decir tomate, o el discurso sobre la inclusión y la exclusión sociales. Eso es la representación de la realidad a través del universo lingüístico. Vale decir que realidad y representación de la realidad no se confunden en una sola cosa. Los lenguajes, y sobre todo las lenguas, son el vehículo del pensamiento, no son su contenido. Eso es algo que muchos observadores han olvidado. Para representar el mundo usamos signos. La palabra tomate es un signo lingüístico, pero nadie come la palabra. Si ya fuera así, hubiéramos resuelto el problema del hambre en el mundo hace un rato, porque daríamos a la gente de comer en ensaladas donde hay papelitos con las palabras ensalada, lechuga, tomate y otras cosas. Si tengo un planiferio en la mano, no estoy teniendo al mundo, estoy teniendo una representación de él. Y de la misma manera, si hablo de inclusión, no estoy automáticamente incluyendo a quien sea. Veamos entonces qué es lo que sucede en el universo lingüístico, en lo que concierne al lenguaje. Luego la inclusión para terminar con lo que la terminología puede hacer sobre eso. Por eso digo yo que es mucho más importante ir más allá de la punta de la nariz. Detrás de la palabra lenguaje hay una nebulosa de cosas que hay que clarificar. Detrás de la palabra inclusión está la exclusión y también hay que clarificar por qué están reunidas. Y detrás de la palabra terminología hay dos cosas en estrecha relación, la teoría y el resultado de la aplicación de la teoría. Ahora bien, cuando hablamos de lenguaje, la primera acepción que nos da el RAE es la de facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o otros sistemas de signos. El DRAE es astuto, sistemas de signos, vale decir que estoy viendo algo que es bastante vasto. La segunda solamente es la de lengua, y no lo contrario, puesto que para hablar de lenguas debemos primero tener esa facultad o capacidad. Pero como veremos, la lingüística necesita ser más precisa. Esto nos interesa porque para incluir o para excluir, usamos esa facultad. Por otro lado, para incluir podemos usar otras cosas que no sean la lengua, pero sí signos. Entonces,
Usamos signos que le facilitan la vida a quienes no pueden ver u oír. Facilitamos la circulación de quien se desplaza con dificultades. Eso permite no excluirlos. Vale decir que al hacer eso estoy incluyéndolos. Y a quien no lo crea le propongo que buscar la manera de cruzar la calle en medio de la cuadra, donde no hay bajadas, buscar un camino para ir al subte o tomar el ascensor sin poder ver, o tener que ir a un baño no adaptado o no saber a cuál ir, o no poder participar en una conversación porque no oye. Todo esto lo va a entender muy bien. Por eso, si hablamos de lenguaje, hay que hablar de todos los medios que representan lo que se piensa para hacer ciertas acciones y no cantonarse solamente al uso de la lengua. Ahora bien, un lenguaje es entonces la capacidad de representar el pensamiento gracias al uso de signos. Por eso hay lenguajes formales como las matemáticas, la lógica, la química, HTML, donde no hay ambigüedades. Pero, detalle, nadie habla matemáticas, lógica, química o HTML. Esos lenguajes no pueden hablar del mundo. Las lenguas sí, y cada una lo va a hacer a su manera. Entonces, una lengua es el segundo tipo de concepto que nos interesa aquí, perdón, es un tipo de lenguaje que utiliza signos vocales luego escritos. No hay que olvidarse, esta mañana ya se ha hablado de eso, sobre todo José Luis Moure, todos hablamos primero y después escribimos. Y hay muchas lenguas, que llamamos habitualmente lenguas de tradición oral, que tampoco se escriben y que quizás no se escriban nunca. Por otro lado, la utilización de las cuerdas vocales para hablar era algo que la especie no había previsto. Un buen día nos dimos cuenta que servía para hacer otra cosa, y al que no me crea, que intente levantar un armario cantando, no va a poder porque las cuerdas vocales no le permiten bloquear la caja torácica. Entonces, ahora bien, ¿qué es una lengua? Pues bien, es un sistema de sonidos vocales combinados en forma de manera específica para vehicular significaciones. Por extensión y lógicamente, porque también usamos signos, hablaremos de lengua de signos. Es aquí donde hay que entrar en el detalle. ¿Y por qué? Porque todas las lenguas del mundo, todos los lingüistas del mundo, estamos más o menos de acuerdo que hay aproximadamente 7000, reducen los elementos de los cuales disponen para hacer cosas y no los aumentan nunca. Eso hay que tenerlo muy claro. Vayamos por partes. Para ver esto hay que ir primero a lo primero que son los fonemas. A partir de allí, cada lengua va a componer con los sonidos que tiene y esa lista de sonidos está cerrada. Podemos variar, pero está cerrada. A nivel fonológico, por ejemplo, el francés tiene 16 vocales y las está reduciendo drásticamente a 13 o a 12. El inglés tiene 12, el alemán 16. El inuit o el árabe tienen 3. Y el castellano tiene 5 y se las tiene que arreglar con eso. No, le queda otra. Además, en castellano las vocales coinciden con las letras porque en lingüística hablamos de grafemas. Vale decir, el castellano no va a crear nuevos fonemas, ni tampoco los puede reducir aún más. Hay variantes, sí, articulatorias. Por ejemplo, la E de pero es más larga y cerrada que la E de perro. En el castellano rioplatense, calle altera con calle. Yo sigo hablando de calle porque dejé Argentina hace 40 años. Pero en Argentina, ahora en Buenos Aires, se escucha shh por todos lados. Pero son variantes articulatorias, nada más. Todas las lenguas del planeta reducen ese sistema, ninguna la agranda. Y además, eso se hace inconscientemente. Como se dice en España, es lo que hay. El segundo nivel es el nivel morfológico. Los morfemas de las lenguas son también sistemas cerrados y no pueden inventar nuevos. Y aquí donde está el gran problema. Y además está en reducción también. Incluso las lenguas aglutinantes que también han sido evocadas hoy, donde los morfemas se juntan para construir sentido,
o incluso las lenguas polisintéticas, como las lenguas esquimoaleutas, como el inuit, donde encima no hay frontera entre palabra y frase, los morfemas se pierden y no hay morfemas nuevos. Lo mismo para las lenguas con clases nominales, las que llamamos... Todo esto es lo que se llama economía lingüística. Para ser crudo hay que decir que el hablante es Aragán y hace siempre lo menos posible, sobre todo en el oral. El escrito es harina de otro costal, pero también sale del oral. Como dije antes, primero hablamos y después escribimos. Puede suceder sí que haya fractomorfemas, vale decir, pequeñas unidades que representan una unidad más grande, como en el caso de eco por ecología, o euro por Europa, o como vamos a ver dentro de un rato, lo que sucede con Gate a partir del Watergate. Que justamente algo que ha sido muy productivo en el sentido de que decimos, por ejemplo, invento el Buenos Aires Gate con respecto a un escándalo o un asunto político de envergadura. Las marcas comerciales usan muy bien este sistema porque están lejos de ser tontas, como McDonald's, porque McDonald's les vende el McDuo, Magnífica, Big Mac o Mac lo que sea. Fui a buscar a la página en Argentina. Pero no lo puedo poner, por ejemplo, Gates, o como morfema de ninguna lengua llevando ese sentido. Como tampoco Mac, aunque si digo Mac Choripán, todos me van a entender, e incluso quizás me pregunten, ¿es en serio que ya lo están vendiendo? Peor aún, si lo sacan, iremos a comprarlo porque hoy en día el marketing hace maravillas y estamos felices de poder comprar tanta tontería, además durable, ecológica, postcolonial y obviamente inclusiva. El nivel morfológico también nos importa porque aparecen las derivaciones de palabras donde es muy tangible y enlazo con la inclusión. Es lo que también permite la feminización de nombres de oficios. Ya volveré luego a este asunto. La morfología nos interesa porque cuando se trata del famoso lenguaje inclusivo, se pretende actuar sobre morfemas. Y eso no funciona como se quiere que funcione. Las marcas de femenino o de masculino para el género gramatical son morfemas como las conjugaciones verbales o las marcas del plural. Que nos guste o no nos guste, tenemos que construir con los fonemas y con los morfemas que tenemos a nuestra disposición, porque no podemos inventar nuevos. Y como tampoco podemos inventar nuevas formas de conjugación o de plural. Y ahora veremos por qué. El tercer nivel es el nivel del léxico. Este nos interesa porque es la única categoría abierta de la lengua, por eso siempre hay más palabras, felizmente, si no, no podríamos vivir con un mundo que evoluciona todos los días. Lo que pasa es que lo que importamos lo adaptamos al sistema fonológico y morfológico porque no nos queda otra. Obviamente, a veces oímos Bluetooth y no Bluetooth, o PAF en lugar de PAV. Por otro lado, el léxico refleja lo que a una sociedad le interesa de designar, y a esa designación hay que acomodarla con el resto. Eso ya lo decía Edward Sapir en 1912. Miren el vocabulario de una lengua y verán que era de una tribu, decía él, y verán qué es lo que le importa. El cuarto y último nivel es la sintaxis, donde tenemos una libertad relativa. Pero, como lo dijo José Luis Moura esta mañana, para que cambie hace falta mucho tiempo. Se tardó siglos en que las declinaciones en latín se conviertan en preposiciones y que los morfemas de las declinaciones dieran otra cosa. Sea como sea, el orden de los componentes de una frase puede no ser usual, pero correcta. Si, por ejemplo, yo digo, ya he sacado un pollo cocido de la heladera, o digo, ya cocido de la heladera un pollo sacado, todo el mundo me va a entender, aunque nadie lo dice de la segunda manera. Pero si digo, ya he sacado la cocido heladera un pollo, ahí no me entiende nadie. Eso significa que la sintaxis importa porque era ya lo que remarcaba Noam Chomsky cuando decía, las verdes ideas incoloras
duermen furiosamente. Todo está en su sitio, pero no quiere decir nada. Por eso, ninguna feminista radical diría que sintácticamente la frase siguiente es errónea. La mujer tiene que quedarse a lavar los platos. A la mayoría de la gente eso nos resulta insoportable conceptualmente en el siglo que vivimos. Aunque haya gente que lo considere normal, el asunto de ellos, aclaro, ¿no? La lengua es un sistema abstracto del cual disponemos, que hemos heredado y cuya historia arranca en el indoeuropeo. No desde la idea que surgió en el lenguaje inclusivo y su pariente próximo, la diversidad. Nuestras actitudes y cómo hablemos de ello es otra cosa, pero en todo caso no es un asunto de la lengua. Por todo esto, hay que distinguir y analizar los diferentes niveles de lengua para ver cuál es el lazo entre el fenómeno social de la inclusión y la lengua. Si no lo hacemos, tampoco vamos a poder hacer una terminología de la inclusión. Insisto en eso, todas las lenguas del mundo se simplifican, ninguna se vuelve más complicada. ¿Qué nos queda de los tiempos verbales del latín? No mucho. Moure lo evocó esta mañana. En francés, en alemán, hay tiempos verbales que están en desuso. ¿Quién usa en la panadería el pretérito anterior o el futuro subjuntivo? Nadie. Pero hay que seguir enseñándolo porque son formas de la lengua que se encuentran en los documentos que han sido escritos. Es como el voceo en Argentina, está muy avanzado, pero no se puede evitar de enseñar el usted porque hay gente que aún lo usa, yo entre otros, y porque sigue existiendo la lengua de muchos hablantes. Ahora sí, viene solamente el asunto de género. El género de la lengua organiza elementos nominales que se comportan de la misma manera y no es el género social de la gente. El género de las lenguas agrupa cosas a veces que son insólitas para nosotros. La lengua difícil es siempre la lengua del otro, no la nuestra. Y es difícil la lengua del otro porque justamente el sistema se fija desde la infancia y usar otro sistema nos resulta difícil. Sin gramática, para decir todos los factores que acabo de evocar, sería imposible hablar. Por eso hasta la lengua más pequeña puede tener una gramática extremadamente compleja que no tiene nada que ver con su forma de vida. Ahora bien, decía que las lenguas organizan las cosas de manera diferente. Origen o resultado. Si mi memoria no falla, en Wolof, que es una lengua vehicular muy difundida en Gambia, Mauritania y sobre todo en Senegal, hijo y fruto están los dos en la misma clase nominal, porque uno es el resultado del otro. Es decir, árbol y padre es el origen, e hijo y fruto es el resultado. Otras lenguas oponen lo animado a lo inanimado, o lo humano a lo que no es humano. Y cuando Aristóteles se pone a observar y habla de género y especie, habla de neutro, femenino y masculino. Y ese tipo de descripción queda hasta hoy en día. Por ejemplo, en alemán hay 3 géneros, Frau, die Frau, la mujer, pero la señorita, das Fräulein, es neutro. Mädchen, chica, viene de Magd, palabra arcaica, pero Mädchen, tanto como Fräulein, llevan los diminutivos, hacen que el lexema se pase de un género al otro. Pero a nadie se le ocurriría pensar en alemán que una mujer tiene que esperar a estar casada para volverse mujer. Obviamente que lo es. Entonces, ¿el género qué hace? El género agrupa cosas que funcionan de la misma manera y no le interesa tampoco qué son esas cosas. Por eso junta ascensor, auricular, ovario, teléfono, bife, fémur, hombre, talón, libro, por un lado, y berenjena, pastilla, muela, vaca, rótula, facultad, mujer o cadera de otro lado. Las lenguas no son sistemas de pensamiento ni ideologías.
son los pensamientos y las ideologías que utilizan la lengua. No es la misma cosa. A la lengua no le importa si A, U, O. Y es lo que es, y además tardó siglos en serlo. Por eso la feminización de muchas palabras se hace gracias al sistema morfológico de la lengua, y ese sistema también tiene sus reglas. Los morfemas que se usan con los verbos no sirven para adjetivos o nominales, y no se puede feminizar en castellano un verbo. Hay lenguas que lo hacen. Yo no puedo inventar que ya coma es la forma femenina de yo como, sobre texto que el morfema o es una marca de masculino. Además, no funciona siempre. La mano, entonces, ¿qué hago con el cura? Por eso los morfemas e, x y la arroba no sirven, entre otras cosas, porque los últimos dos son impronunciables y la lengua escrita está para ser leída. Por otro lado, hace falta repensar todo el sistema pronominal. Si yo digo yo veo los estudiantes, puedo decir yo los veo. Yo veo las estudiantes, yo las veo. Yo veo les estudiantes, yo les veo, ¿qué cosa? Para decir, el valor semántico y gramatical de les ya está ocupado. Esto significa al mismo tiempo que la polisemia no complica las lenguas, sino sus hablantes. Las computadoras, entre otras cosas, no saben con qué pie bailar cuando se está delante de un pronombre, porque es un verdadero desafío, además para la lingüística informática, puesto que hay que buscar el antecedente. Para muchas cosas hay que poner los pies en la tierra. A esto se le suman las dificultades de la escritura, según las estrategias de cada lengua. Me perdí en algún sitio. Perdón, es que pido perdón, pero tuve que mutear a todos porque había gente sin el micrófono apagado y se escuchaba, y digo, bueno, va a interrumpir. Ya está, Ok, perdón. de acuerdo. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta lo último que venías diciendo Las pero es que no puedo hablar. dificultades. Las dificultades. Ok, A ver, sí, hasta algunas lenguas dicen acá, sí. sí. Eh, La frase sobre las computadoras, eso fue lo último que se escuchó bien. ok, de acuerdo. No, digo que para las computadoras en el tratamiento automático del lenguaje, todos los pronombres son un problema muy grande porque hay que buscar al antecedente. Y por eso hay que, para muchas cosas, poner los pies en la tierra, porque hay dificultades de escritura, dificultades para los disléxicos, para aprender una lengua, para enseñarla. Lo pesado que se vuelve a veces la lectura cuando hay duplicaciones es lo que sucede con el texto de la Constitución venezolana. Dardo, perdón, una pregunta. ¿En la Sí, presentación está en blanco? Porque me están está en diciendo... blanco, es normal. Está en Es blanco, es normal, normal. pues sí, Sí, porque sí, hay sí, muchos sí. comentarios de eso, digo, bueno. Sí. Ahora no se preocupen, ahora va a volver la animación y van a ver por qué. Sí, digo, se vuelve complicado porque hasta incluso se vuelve ruido si seguimos la teoría de la comunicación de Shannon. Entonces, como verán, el criterio estético, que es subjetivo, ni lo menciono. No puedo decir que una palabra es linda o fea. La Academia Francesa lo dice, pero bueno, es la Academia Francesa. Pero no aplica ningún tipo de criterio científico. Para algunas cosas sigue en el siglo XVIII y su funcionamiento no tiene nada que ver con la Real Academia. En Francia, el Ministerio de Educación Nacional no adopta la escritura inclusiva. No adopta la escritura exclusiva, perdón, y tampoco habla de lenguaje inclusivo, muy sencillamente porque no es lo mismo. En el reportaje que se me hizo para la revista del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, hablo más ampliamente de lo que es en Francia. Pero bueno, para terminar con esta historia, con el género como categoría gramatical, y aquí vuelven las imágenes, no se vayan, que ahora viene lo mejor, están las lenguas que no tienen género. Doy 3 ejemplos que hablan por sí mismos: el turco, el persa y el darí. Y ahora, ¿por qué
Ahí está. Si el género tuviera algo que ver con otra realidad que la gramatical, no habría problemas de desigualdad con la mujer. Por ejemplo, en Afganistán, con el regreso de los talibanes, por ejemplo, en la universidad, las mujeres tienen que esperar a que los hombres salgan primero del aula para poder salir. En Irán, donde a veces el no llevar velo es reprensible, o en algunos países africanos donde se sigue practicando la escisión y la infibulación, en Turquía, donde las mujeres siguen manifestando, y si seguimos también el razonamiento del lenguaje inclusivo, todo esto no tendría que suceder, porque son lenguas que no tienen género. Para el que no se enteró, Erdogan, el presidente turco, sacó al país del convenio de Estambul y acumuló críticas en el mundo entero. Este convenio, que está vigente desde 2011, obliga a los gobiernos a adoptar leyes que castiguen la violencia doméstica y abusos similares, incluida la violación conyugal y la mutilación genital femenina, a lo cual siguió unas pocas semanas más tarde lo que se llamó aquí en Europa el Sofagate, que fue cuando Ursula von der Leyen, la actual presidente de la Comisión Europea, no tuvo dónde sentarse al ser recibida por Erdogan. Dicho sea de otro modo, hay que ser muy inocente, para no usar una palabra grosera, para pensar que un eventual lenguaje inclusive en turco, persa o darí van a resolver el problema de las mujeres en esos tres países, o que van a resolver los casamientos forzados, la escisión o la infibulación en África. ¿Se necesitará pretende detentes? Y sí, pero yo creo que al mismo tiempo se nos está demostrando que hay cosas que no han sido pensadas y menos aún entendidas. Las teorías de género han sido enunciadas en inglés. Hay que recordar además que gender es un eufemismo para sex, que surge con el puritarismo victoriano. En inglés, gender significa a su vez sexo y género en la sociedad. Si el inglés tiene sus características, el castellano tiene las suyas. Y no se pueden importar rasgos semánticos en palabras como se importan mercancías. Hay géneros y géneros. Entonces, el problema: sexo y género no son sinónimos, son sinónimos que el DRAE no conoce. Para ser sinónimos, dos palabras tienen que ser intercambiadas en cualquier circunstancia. Y es otra cosa, si no son para sinónimos. Y es otra cosa que los traductores automáticos detestan. Entonces, yo puedo decir Juan falleció, Juan murió. Yo puedo decir Juan espichó, Juan estiró la pata, pero murió y espichó son parasinónimos porque hay algo que los distingue. Creo que voy a acelerar un poquito, porque si no voy a tardar mucho tiempo. Sexo y Tenemos género más o menos 20 minutos, Dardo, de ponencia. Okay. Más o menos, sí. Ok, perfecto, gracias. Por eso, hablar de violencia sexista y violencia de género no pueden ser sinónimos, sino son parasinónimos, porque la violencia de género puede darse entre dos géneros que no sean masculino y femenino, y no son entre dos sexos. Entonces, hay un montón de cosas, estoy sacando mis notas, a ver, yo puedo decir que el recién nacido es de sexo masculino. ¿El recién nacido es de género masculino? No, no puedo decirlo, porque la construcción social de ese ser humano no ha comenzado. ¿Cómo puede entonces tener una identidad social que no corresponda a otra cosa que su sexo? No se ha podido determinar el sexo del recién nacido. Están haciendo estudios. No se ha podido determinar el género del recién nacido. Están haciendo estudios. ¿Qué estudios van a hacer si no se sabe cuál será su desarrollo social? Por eso, violencia sexista no puede ser sinónimo de violencia de género. El problema de todo esto es que, claro, explicar todo esto a nivel de la lengua de la escuela primaria, donde todos los elementos de la lengua empiezan a fijarse, es muy, muy difícil. Lo es aún en la escuela secundaria, y este nivel de análisis se puede tratar solamente a nivel universitario.
una mamá a un bebé que aprenda a hablar, no se le puede hacer con una sonrisa explicarle que para decir mamá en lugar de babá, tiene que hacer una nasalización de la oclusiva bilabial sonora, y que para decir papá tiene que aprender a oponer consonantes sordas y sonoras. Conclusión, ¿en qué momento explicar todos estos problemas de la lengua? Ahora sí, vengamos a las teorías del género. En lo que respecta a estas teorías, yo aclaro que desde el vamos que yo no tengo absolutamente nada en contra, pero el lenguaje inclusive tal y cual se lo propone hoy en día no resuelve absolutamente nada. Si se considera que hay dos géneros, masculino y femenino, el cambio en la lengua es prácticamente inexistente, por todas las razones que acabo de hablar. El asunto es que si las teorías de género establecen que hay más de dos géneros, la cantidad varía según los autores, ¿qué cifra hay que tener en cuenta para establecer nuevos morfemas? ¿30, 50, 80, 100? Hay aquí una lista de 30 géneros que la tienen en la pantalla. Desde el punto de vista lingüístico, cabe hacerse la pregunta: ¿puede la lengua crear ex nihilo sistemas morfológicos, pronominales y sintácticos que cumplan los requisitos comunes a todo morfema de la lengua? La respuesta es categórica, no. Ahora bien, ¿cuáles son estos requisitos? Identificar las diferencias, ser aprendidos de manera adecuada, espontánea y casi inconsciente desde que se aprende a hablar, integrar las formas de cada género, ser compartidos de manera consensual y espontánea por todos los hablantes del castellano, ser traducibles a otras lenguas con el mismo valor sintáctico y semántico, luego pragmático, normalizar los usos, etcétera, etcétera. La respuesta es claramente no. El asunto es saber si el hablante también se reconoce detrás del morfema en cuestión. Un abogado se reconoce detrás de abogado. Una abogada se reconoce detrás de abogada. Por eso, cuando Aida hablaba esta mañana de hombre razonable, mujer razonable, utilizar una forma genérica, persona razonable, es excelente. Ahora bien, ¿qué le sucede a los otros? Yo soy lingüista y la A final no me traumatizó nunca. Pretender ser lingüista me parece una tontería absoluta. No me reconozco en absoluto detrás de lingüiste. Por otro lado, cada género podría exigirle a la comunidad hispanoparlante del mundo entero el derecho inalienable de disponer de un morfema en la lengua que lo identifique, tanto en singular como en plural, con todas las variaciones pronominales, etcétera, etcétera, etcétera. Como se puede apreciar, es un delirio absoluto. Ahora bien, el problema morfológico no se limita a una E, a una X o a una arroba final, porque todas las categorías de seres humanos no pueden tener una variante para cada una de ellos. Pretender por eso que el castellano, solo con 5 vocales y en comparación pocos morfemas, se ponga a crear nuevas formas con las exigencias mencionadas, me parece netentería, o más bien un berricho, una crisis de rebeldía de adolescente que fue aplazada en lengua. Si al usar un masculino plural genérico alguien se ofende, es problema suyo. Después de todo, cuando a mí se me incluye en un todes, también tengo el derecho de ofenderme, ¿no? Por otro lado, si yo quisiera alterar el género gramatical, lo tendría que hacer por todos lados donde el género se aplica. Entonces, y no solamente donde me conviene. Por eso yo podría decir, hago un A ensalado A de frutas con manzanas, frutillas, naranjas, bananas y duraznes. Estamos en pleno delirio. Por eso, además, habría que reescribir todo lo que ya se ha hecho en castellano. Pero ese lenguaje inclusive me habla solamente de dos géneros y todos los otros que están excluidos de la sociedad por cantidades de otras razones, como raza, religión, etcétera, etcétera, de ellos no se me dice nada. Esto me suena más bien a una voluntad feminista a resolver el problema de la mujer, lo cual me parece, pero más que legítimo. La mujer tiene problemas y hay que arreglarlos, pero no hay que agarrárselos con la lengua. Jamás diré lo contrario, ¿no? Pero al mismo tiempo, si pretenden incluir a la mujer, dejan afuera otras categorías. Yo me pregunto si en el fondo esto no es un problema de visibilidad.
Hay que destacar al paso que la comunidad LGBTIQI+, cayó en la trampa, porque de su lado la comunidad tampoco se puso a pensar en los problemas de la lengua. Lo curioso del caso es que la prensa, incluso gay y feminista, al menos en Francia, usa muy poco esta escritura porque es extremadamente complicada. A veces en los títulos, pero en el primer párrafo introductorio hay una versión de duplicación y en el resto prácticamente desaparece. ¿Por qué? Porque cuesta mucho esfuerzo. Economía lingüística, como dije antes. Esta escritura tampoco me dice nada de todos los otros que están excluidos. Con esto termino el capítulo de lengua diciendo que las lenguas no son elásticas y usaré dos analogías. Con arena, cal, cemento, agua y ladrillos puedo construir muchos tipos de paredes, pero la arena, la cal, el cemento, el agua y los ladrillos siguen siendo lo que son. Es ahí donde se confunde pared con sus componentes y sobre todo con la finalidad de la pared. Otra analogía, no porque me compre un cuchillo voy a hacer una asesina. Eso, si se quiere incluir, eso lo podemos sintetizar de estas tres maneras. Socialmente la escritura, y no el lenguaje, por lo que dije antes, inclusive considera una parte y las teorías de género otra, pero la voluntad de incluir es mucho más amplia. No en vano el negocio IKEA, líder mundial en muebles para montar uno mismo, usa un lenguaje icónico en las noticias de montaje y no un lenguaje icónico y no una lengua icónica para mostrar cómo montar sus muebles. Los personajes son de manera abstracta simplemente humanos y sin ninguna voluntad de mostrar sea cual género. No nos olvidemos, business is beautiful, y no vaya a ser cosa que algún autosexual con tendencia a genérica y que 48 horas más tarde es romántico se siente ofendido y les haga juicio. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿qué hacemos para integrar a quienes están incluidos? Y luego, ¿qué decimos para hacerlo y no hacer de la lengua un pretexto de nuestras incompetencias? Las categorías hombre-mujer o mujer y hombre de la escritura inclusiva no designan a todos los incluidos. Es ahí donde está el gran problema. Es ahí donde aparece la noción de discurso. El discurso es la producción efectiva que alguien hace cuando dispone de una lengua y de manera más amplia lo que va a hacer usando todo tipo de elementos semióticos. Por eso, cuando se observa una sociedad, se observa todo lo que se puso en práctica para no excluir a nadie y no si se usa E al final de las palabras. Quiero acortar un poquitito. Por eso... Nos quedan más o menos 10 minutos, Dardo, de okay, exposición. Gracias. Sí, gracias. Estaré bien, entonces. Bueno, entonces, a partir del momento que todos los elementos del lenguaje están correctos, la situación está bien. Lo que sucede es que hay que distinguir el discurso que alguien tiene, que es el discurso el que incluye o incluye, no las palabras que se están usando individualmente. Por eso la lengua no se la toca. Yo puedo decir señores y señores o señoras y señores, no hay ningún problema de lengua. Cuando el DRAE dice, le tomo el ejemplo a Grigelmo, define ajamonarse como dicho de una persona, especialmente de una mujer, engordar cuando ha pasado la juventud, no hay ningún problema de lengua, eso es un problema de discurso, no es lo mismo. No hay problema de lengua, insisto, porque todo está en su sitio y todo es gramaticalmente correcto, pero hay un problema de formulación, vale decir, de discurso. Por eso, el estilo es un problema de discurso, no es un problema de lengua. Entonces, a ese discurso se va a sumar además la parte pragmática, que son las intenciones. ¿Por qué yo uso una lengua para hacer algo sobre la realidad? Les muestro un breve ejemplo de
de escritura perfecta, gramaticalmente con una lengua inclusiva perfecta. Lo que pasa es que lo que dice el texto es monstruoso. Además, es muy difícil, pasarlo del francés al castellano. Por eso, es un problema de discurso, no es un problema de lengua, y tampoco es un problema de lenguaje. Ahora bien, pasemos al asunto a la tercera parte, que es la de terminología. La inclusión es un desafío para la terminología porque, para clarificar un poco las cosas, hay algunas palabras que tienen la maldita costumbre de significar más de una cosa. Terminología es no solamente el estudio, pero también el repertorio de términos. Lo que me interesa es saber que un término es la representación de un concepto gracias al uso de un signo. Por eso yo puedo escribir sumatorio y usar ese signo, decir salidas en un aeropuerto usando un icono, o poner sobre teclado de clavier, iba a decir, teclado de computadora, un montón de signos que me indican qué tengo que hacer. Todo esto porque cuando se va a hacer una terminología, es algo a veces muy difícil. Y pongo la foto de este faro que está en Francia porque hace algunos años tuve un estudiante brillante que hizo un diccionario francés-inglés sobre los guardianes de faro. Y es una cosa muy difícil de tratar, porque desde qué punto de vista se va a seleccionar las documentaciones de las cuales vamos a extraer términos, desde el punto de vista de la señalización, desde el punto de vista marítimo, desde el punto de vista de los recursos humanos, de la administración, de la técnica, porque vamos a hacerle frente a documentaciones extremadamente distintas. Entonces, la inclusión no escapa a este fenómeno. Porque inclusión o exclusión, ¿desde qué punto de vista? Social, político, política social, sanitario, religioso, legal, lingüístico, que ya vimos, semiótico, ideológico. En todo caso, hay que empezar para observar lo que nos dicen las palabras, que en este caso para nosotros son inclusión y exclusión. Entonces, cuando estamos en lingüística, ir a ver la etimología muy a menudo calma los nervios, porque si tengo incluir y excluir, tengo que ir a ver qué es lo que sucedió en latín. Y en latín tengo includere, y tengo, por otro lado, excludere, que han vivido en francés, en francés, en castellano y en inglés, de manera relativamente similar. Luego tengo excluir y to exclude. Lo que pasa es que los últimos dos se comportan de una manera muy distinta. Ahora bien, exclusivo y exclusividad siguen una misma lógica, pero no están en el lote de lo anterior. ¿Por qué? Porque un club muy exclusivo es paradójicamente alguien que incluye a cierta gente y no a otra. Un producto que un negocio tiene en exclusividad está excluido de los otros negocios. Lo que me importa decir aquí es que inclusivo no se opone a exclusivo. Vale decir, no son antónimos recíprocos como vender y comprar, dar o recibir, hacer o deshacer. Dicho sea de modo, no incluir no significa excluir. Si yo digo, la UBA es una universidad inclusiva, no es lo opuesto de decir la UBA es una universidad exclusiva. ¿Ven? Ahora bien, siempre hay alguien que va a estar excluido. Los que tienen licencia para conducir están incluidos en el grupo de conductores, los que no están excluidos, y sí, felizmente. Los que
no tienen bachillerato, no pueden entrar a la universidad. ¿Están excluidos? Sí, es un asunto de requisito. Quien está enfermo está excluido de ciertos sitios. El COVID nos lo ha mostrado. Podría continuar ad libitum con todo esto. Lo que quiero decir con todo esto es que el criterio, el grupo y las condiciones no son problemas lingüísticos, pero será útil en el momento de exigir textos para ver cómo cada lengua habla de todo eso. Entonces, lo que la terminología puede ir a buscar para compilar un repertorio de términos son conceptos a través de cómo estén representados. Por eso necesito, antes de todo, hacerme la pregunta de qué punto de vista haré una terminología de la inclusión. Y no puedo evitar hablar de exclusión. Voy a hablar de los términos que hablan de las medidas en favor de la inclusión, los criterios de inclusión o de exclusión, de la lucha contra la inclusión, y luego qué hago con los distintos tipos de inclusión que hay, y qué hago con todas las palabras que flotan, si son medios satélites, como tolerancia, acuerdo de la sociedad, preferencias, rechazo y diversidad. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que para entender lo que sucede entre lenguaje, inclusión y terminología, he separado nociones que no hay que mezclar. Hay que ir a los fundamentos y no a lo secundario. Por otro lado, hay que ser conscientes de que siempre alguien se encontrará excluido de algo. Para incluir hay que poner en práctica cosas que permitan incluir. No porque diga que algo es orgánico o durable será automáticamente ecológico. Si digo que soy vegetariano, tengo que probarlo. Ponerle una E final a ciertas palabras no garantiza absolutamente nada. Hay que mirar 2 veces lo que nos dice el marketing y la comunicación, que están dispuestos a mandarnos cualquier cosa. El asunto es exigir justificaciones, lo que quiero decir es que exigir justificaciones, eso toma tiempo y sobre todo aburre. Y además nadie tiene ganas de hacerlo. Lo que sí es importante es la educación y la instrucción y no los dogmas irracionales e infundados, y sobre todo de moda. Ya terminando, yo me acuerdo siempre de que en Distraerse para morir, Neil Postman recuerda que en Brave New World Revisited, Aldous Huxley decía que los defensores de las libertades y de la razón, que están siempre en alerta para oponerse a las tiranías, no tienen en cuenta el apetito casi insaciable del hombre por las distracciones. Él sabía que la gente iba a adorar las tecnologías que destruyen su capacidad de pensar. Sabias palabras. Y ahí está la sociedad del siglo XXI, preocupada por los likes de Facebook, con el último TikTok, con el GPS que nos dice a dónde ir, lavándose las manos de muchos problemas de la sociedad para que los arregle otro. Yo pienso que para muchas cosas se puede estar equivocado, pero no se puede no reflexionar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dardo. Hay una pregunta y hay una persona que me pidió si podías explicar el ejemplo de las universidades, que no lo comprendió. Sí, no cómo sé, no. Sí. Sí. ¿Primero la pregunta o vuelvo para atrás? Mira, si querés, la pregunta en realidad es sí. La curiosidad que tengo yo de ver cómo está abordando Francia en este momento todo este tema, porque acá escuchamos muchísimo de este tema, está muy en boga, está permanentemente en el tapete, y quería saber cuál es la realidad en Francia en este momento con todo este tema, ¿no? Se utiliza, me parece haber evocado rápidamente, se utiliza muy poco. Incluso en los grandes diarios prácticamente no se usa. Las formas genéricas quizás sean un poco más utilizadas, los doblamientos, sí. que son los hombres y mujeres, los ciudadanos y ciudadanas, pero lo que las pasa reiteraciones, es que la reiteración es que
suelen ser muy, muy pesadas en un texto. Eso se salpica de tanto en tanto, y ahora que ya empezamos prácticamente en campaña, eso donde ahí los textos son interesantes de observar, porque todos los partidos políticos tienen que ser muy finos en lo que dicen. Por ejemplo, los Claro. ecologistas utilizan al principio de un texto les citoyens et citoyennes, pero en la tercera frase se acabó. No pensé, porque claro, son cosas que uno ve a cotidiano, y no pensé el otro día Claro. que sobre un periódico belga, la mitad del título utilizaba un redoblamiento, el final del título ya no lo utilizaba, y en el texto lo utiliza una sola vez. No hay Claro, que entonces hay una olvidarse. falta de coherencia. Hay una incoherencia total, porque es muy pesado hacerse. Yo hace 60 años que hablo con un lenguaje que es genérico. De golpe y porrazo, cambiar todo eso es extremadamente difícil. Claro. Tampoco hay que olvidarse que todos los elementos, las armas políticas que se ha tenido en el pasado para agir, para hacer cosas sobre la lengua, como la LTI, que en la época de Hitler, ninguna funcionó. Ninguna funcionó. Se vuelve para atrás. El sistema es blando, se adapta, pero no puedo hacer lo que tengo ganas de hacer con el sistema, porque hay muchísimas otras cosas que están impactadas. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Y entonces me pedía una Sí, cómo no. participante si Sí, podías volver a explicar, no sé Alejandra, si nos escuchás, si querés pedir algo en especial, el ejemplo de las universidades, que no le había quedado aquí, claro. claro. Vale decir que Hola, eh, sí, te lo quiero preguntar. No, porque me sí, pareció, o sea, yo entiendo Sí, como una universidad inclusiva, una universidad que claro, justamente no excluye, sino que uno entra o sigue estudiando por su capacidad, por su desempeño, por su exacto, pero compromiso, por su dedicación. No Alejandra, yo hubo, te voy a pedir, no, hay que hacerlas por escrito las preguntas, porque si van a hablar todos, hay 300 participantes, si hablan ah, todos, bueno, bueno, listo, es sí, eso, no me entendió. sí, claro, no, el perfecto. asunto es que cómo tratar antónimos. Yo puedo decir que yo excluyo a fulano de tal, o que yo incluyo a fulano de tal en una reunión. Entonces, excluir puede ser un antónimo de excluir, de incluir. Pero cuando yo paso al adjetivo y me encuentro con que la UBA o ese club la UBA es una universidad inclusiva, yo lo que estoy haciendo es un uso particular, casi neonímico de inclusivo, que no puedo oponer a exclusivo. Porque si digo que la UBA es una universidad exclusiva, estoy diciendo otra cosa. ¿Te das cuenta? Quedó claro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más, si no, vamos a ir cerrando si no hay ninguna pregunta, ¿no? Veo que hay comentarios, pero no preguntas concretas que se le quiera hacer a Dardo. Así que no sé si en la audiencia hay, acá dicen que tienen una pregunta. Sí, a ver, ¿Verdad? escribila, por favor. Mm. No lo he Según hecho. su idea, ¿por qué se usa el lenguaje inclusivo? ¿Por qué cree que se usa o es popular? Porque se cree que con eso se va a resolver un problema que no se está resolviendo, muy sencillamente. Vale decir, Perfecto. yo no puedo crear categorías para todas las cosas que existen en la lengua. Vale decir, que se me hable de los, las y les, estoy haciendo dos categorías y las estoy resumiendo en una sola. Pero ¿qué hago yo con todas las otras categorías de la lengua que pueden reclamar también
una forma a la lengua. Ahora bien, ¿es popular? Sí y no. El otro día escuché una política argentina hablar, y en todo el texto, durante los 12 minutos en los cuales habla, en un solo momento dice ciudadanos y ciudadanas o algo por el estilo. Parece durante 12, alguien que se reclama de ese tipo de discurso es también incapaz de usarlo. ¿Por qué? Porque el sistema de la lengua no lo podemos alterar como se quiere. Perfecto. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir cerrando. No sé si hay alguna pregunta, no comentarios sobre opiniones, digamos, sino una pregunta concreta para el doctor De Becchi, a quien tenemos acá, por suerte, en el Congreso, que tenemos el placer de escucharlo. Acá la última pregunta, Emma Katiuska. Sí, Emma, escribíla y se la traspaso a Démela Dardo. porque... Sí. Yo espero que la escriba y te la traspaso, porque son y 47 y 50 nos cortan. Esto del virtualismo está muy bueno, la virtualidad para muchas cosas, pero para otras. Quería saber si él sabe que el les pretende incluir a todos los géneros. Sí, por supuesto que lo sé, a condición que tenga... No solo el masculino y el femenino. Claro, sí, pero a condición que los otros se reconozcan en eso. Es ahí donde la comunidad LGBTIQI+ no ha pensado en la cosa. Porque se reduce todo a masculino, femenino. ¿Qué hacemos con todo el resto? ¿Desarrollo con les solamente? No sirve. Morfológicamente no sirve. Dice, digo por su argumento de no poder crear innumerables categorías. Y claro, porque el castellano no lo puede. Hay un montón de lenguas que no lo pueden. Es algo que tardó, el castellano que hoy hablamos empezó con el indoeuropeo hace 12.000 años. No lo podemos cambiar por capricho y porque nos antoja, porque no podemos crear una categoría que sea humano, no humano, porque la categoría de género que tenemos en castellano de masculino, femenino, abarca un montón de cosas que no tienen nada que ver, por eso hace un rato di los ejemplos que di. Perfecto. Bueno, Dardo, muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia en el Congreso. Gracias a todos los participantes, a todos los que... Muchas gracias a todos. Casi 300 personas que nos estaban escuchando. Y bueno, los dejamos así corriendo con la próxima ponencia porque tenemos que ser muy respetuosos del horario.